Rodríguez. Rápido, lo presentamos antes que se arrepienta, dice dónde Muy bien. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Oncólogo, entre otras especialidades. Efectivamente. Ahí está. Pero... Y uno, como decía yo hoy al principio del programa, estamos teniendo, por ejemplo, mañana es el día de la prevención contra el cáncer de colon. Mañana prevención del cáncer de colon orbital, que es un tumor muy frecuente en el Uruguay. Es más frecuente de lo que uno supone, el cáncer de colon, porque uno, bueno, ayer o antes de ayer fue también que era el cáncer de útero. El cáncer de cuello de útero. Eso es importante, porque dentro del útero está el útero, el cuerpo del útero, sí. Y está el cáncer del cuello uterino. Y el cáncer del cuello uterino, que es la parte ahí que está relacionada a la vagina. Ajá. Eso es que fue el día de la prevención, el 26, hace unos días, pero todo este mes hubo una campaña liderada por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el Laboratorio Hoche y la Sociedad de Ginecología, porque el Uruguay tiene un comportamiento, por un lado, de un país desarrollado. Por lo tanto, tiene una alta incidencia de cáncer que se ven en países desarrollados, como son el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de pulmones del hombre, el cáncer de próstata y el cáncer colorectal. Está bien, pero uno cuando, por ejemplo, a ver, uno que no sabe, ¿no? Yo lo viví, digo, pero específicamente en un lugar. Claro. Uno cuando habla del cáncer de pulmón, por ejemplo, enseguida, bueno, prevención, bueno, no hay que fumar, ¿no? Pero ¿cómo, sencillo así, cómo se prevé, cómo se puede prevenir más allá de controles bastante periódicos, bastante al año, uno al año por lo menos, el cáncer de útero o el cáncer de colon? El cáncer de cuello de útero. De cuello de útero, perdón. Es un cáncer que todavía hay en el Uruguay, que eso remeda a los países en vías de desarrollo. Y es un cáncer altamente prevenible, no debería existir. Decimos muchas veces que el cáncer rara veces da una segunda oportunidad, pero el cáncer de cuello de útero podría tener esa segunda oportunidad porque tenemos una manera de prevención primaria, que es usando el condón en las relaciones sexuales, para evitar justamente la infección por el HPV, el virus papiloma humano, que es el que tiene mayor incidencia, que lleva al desarrollo del cáncer de cuello de útero. Y por otro lado, la vacunación contra el HPV. Ajá. La vacunación contra el HPV hoy día se hace en el Uruguay, se recomienda entre los 11 y los 15 años, es gratuito. Debería ser no solo para la mujer, sino para el niño, para el adolescente. Y con eso, sin lugar a duda, se prevé bastante. Estaríamos disminuyendo. Se evita. En el Uruguay se incorporó en el 2013, pero en el Estados Unidos, donde se incorporó en el 2006 en la mujer, sí, en la niña, sí, y en el 2011 en el varón, estos días salió una publicación justamente que mostraba la alta disminución en la incidencia de la infección por el HPV, de manera que tenemos dos maneras, entonces, uso de preservativo y la vacunación. Y la vacuna, esa vacuna, tanto para la mujer como para el hombre, acá digo, está disponible, disponible y es gratuita. Y es gratis. Y se debe vacunar entre los 11 y los 15 años. En este rango etario son 2 vacunas, uno al inicio, otra a los 6 meses. E incluso está demostrado que en edades mayores también puede dar resultados positivos, pero en ese caso son 3 vacunas al iniciar, a los 2 meses y a los 6 meses. Doctor, esa vacuna cuando se le aplica a las jóvenes, a las adolescentes, ¿es importante que ellas no hayan tenido relaciones sexuales previamente o con relaciones sexuales igualmente se las pueden dar? Lo ideal es que sean antes de iniciar las relaciones sexuales, para evitar de esta manera tomar contacto con el virus, con el HPV, claro, y mientras tanto desarrollar anticuerpos en caso de poder tener ese contacto. Por eso en el Uruguay se dice entre los 11 y 15 años. ¿El virus HPV se contrae solo a través de las relaciones sexuales? Es a través de las relaciones sexuales. Sí. Exclusivo. Sí. Acá yo quiero ir a su historia ahora, porque es muy interesante. Su historia personal. Porque usted tiene una historia de vida muy interesante. Usted viene de un pueblo en Artigas,
Cuénteme, ¿cómo fue? Un día se dijo, me voy para Montevideo, No, me voy a convertir en uno de los mejores de allá. Voy a ser el director del Instituto del Cáncer. Nada más ni nada menos, ¿no? Que el director del Instituto del no, Cáncer. eso no pasó por mi cabeza. Es decir, mi objetivo mayor era ser médico y volver a mi pueblo Sequeira, Ajá. en el departamento de Artigas, en el límite con Salto, porque una cosa que veíamos era que o no había médicos o iban un poco tiempo y después se iban. Entonces ya desde temprana edad, ya en la escuela, ahí comencé a interesarme por todo ese tipo de todo lo social, de ayudar a los enfermos, llevar la medicación, hacer campañas para los ancianos. Me acuerdo una famosa campaña que hicimos de Navidad, que era el pan dulce, turrón, incluso un par de alpargatas o de abrigo para los ancianos. Y eso fue lo que me llevó después una vez que terminé la escuela, un año lo hice en Colonia, que muchos no saben, y después me fui a Artigas, a la ciudad mismo. Y bueno, a la semana de estar ahí ya conseguí un trabajo que era muy importante para mí para poder seguir adelante. Para poder seguir estudiando. Y antes de venir a Montevideo llegué a tener 3 trabajos. Bien. ¿De qué trabajaba? Trabajaba en una farmacia, después se ve que me vieron condición y pasé al laboratorio de análisis clínico. Ajá. También algo escribía y cobraba un diario que había y daba clases particulares de matemática, biología y química. Y Claro. eso De fue todito. ¿Y cómo llegas a Montevideo? Y bueno, Montevideo, nosotros somos de la generación del 80. Esa generación es una generación que está el doctor Asqueta, está el doctor Salinas, el ministro, entre otros tantos que están. Y tuvimos que dar una prueba de ingreso a facultad. Nosotros fue los que tuvimos que dar ingreso a facultad. Sí. Sí. Allá por el 80 somos La prueba te tuviste que venir acá. Por supuesto, hacerla acá. sí. Vine a Montevideo justamente a dar la prueba y bueno, eso fue marzo del 80 y enseguida comenzamos. Y marzo es un mes especial para mí porque en marzo del 87 también, un 17 de marzo yo me recibí de médico. Ajá. Por lo tanto que tiene una significación Estamos hablando del 87, me dice. Y sí, ya llevo 34 años, 34 años. Nada más ni Pero nada. la hizo médico. volando. La la hizo carrera. así, una tras de la Y una ahora, tras del otro. ¿qué pasa? ¿Qué está pasando allá en su pueblo? ¿Lo va controlando? Y, ¿Hay médicos? Sí, hay médicos, sí, por suerte. Hay una colega, Castro, que va desde de Salto, si bien no está radicada totalmente ahí como quiere la gente, por supuesto. Aparte, yo siempre digo que mi pueblo Sequeira, no es porque sea mi pueblo, es de los lugares del interior de la República que más ha crecido. Porque por lo general uno siempre está diciendo, bueno, la campaña se va a la ciudad, Sí. se va a la Claro. gente porque no tiene sus medios que hacer. Sequeira, por el contrario, ha ido mucha gente a vivir de otros pueblos vecinos. Será porque tiene, bueno, toda la parte asistencial, está en la Ruta 4 Andrés Artigas, que está muy cercana tanto a Salto como a Artigas, con vías de comunicación frecuente. Hay un liceo que actualmente ya llega a 6º año de liceo, que no es poca cosa. Y bueno, lo que quiero, felicitar a la gente porque siempre están haciendo cosas por mejorar el pueblo y eso es muy significativo. No esperar todos los demás, sino ser uno el que dé el puntapié inicial y que luche por las cosas que uno cree que va a mejorar la calidad de vida. Por supuesto. Y siempre exhorto a esa gente que tiene la posibilidad de estudiar, que estudie. Yo no tuve eso, no había liceo en esa época y bueno, tuve que hacer todas estas otras vueltas hasta llegar a Montevideo y seguir trabajando. No pero lo bueno. dejaron ir en Montevideo, no lo dejaron ir. Usted de acá no se va, dijo. Y bueno, yo quise ir a Artigas, pero como hay un viejo refrán que dice nadie es profeta en su tierra, y quise ir ahí, pero bueno, no me quisieron, entre comillas. ¿Cómo no? Entonces volví para Montevideo, bueno. Es que lo están mirando de Artigas. Y lo bueno, miran mucho pero acá. la verdad hay que decirlo, yo por lo general soy así, soy de decir la verdad. Pero Y- ¿cómo no lo quisieron? ¿Por qué no? Y bueno, consideraron que en ese momento era otro especialista que necesitaban para ahí no contar con mi servicio, pero está... ¿Otro especialista que no sea oncología? No, un Oh, oncólogo, ah, pero que bien. no era yo, y bueno, eso por nada me tiró abajo, todo lo contrario. Claro. Justamente eso es lo bueno, que cuando uno encuentra una piedra en el camino, buscar otros objetivos o buscar cómo salir, eso es lo que es importante decirlo a la gente, muchas veces a los estudiantes, a los muchachos jóvenes, que hay que Doctor- luchar por sus ideales y por seguir adelante. Por supuesto que sí, mírelo, usted es un ejemplo. Quiero hacer una pregunta, después Luciana también, pero antes que se me escape, porque estamos con todo este tema de la pandemia, Sí, tal cual. el COVID, y primero que nada, creo que es casi una afirmación, pero el paciente oncológico se tiene que vacunar, Sin duda, no hay duda de no hay eso. duda. Tiene que vacunarse. Tiene que vacunarse.
Es un factor de riesgo Sí. el ser un paciente oncológico para el COVID. El paciente con cáncer, fundamentalmente si está con la enfermedad activa, porque muchas veces ya fue tratado por el cáncer y está en observación, está en adyuvancia, con manipulación hormonal, como es el cáncer de mama en la mujer, pero aquel que está incluso con enfermedad activa, que está siguiendo con quimioterapia, otros tratamientos biológicos, inmunoterapia. Hoy día hay un gran arsenal en el manejo de los pacientes con cáncer, pero eso no debe ser una contraindicación. Por el contrario, lo que uno tiene que hacer es adaptarse a la vacuna. Nosotros los oncólogos, así como otros especialistas, cardiólogos, entre otros, no puede el sistema adaptarse a las situaciones particulares. A ver, explíquemelo. Claro. ¿Cómo? Estos días yo he recibido muchos llamados o mensajes de pacientes, o incluso gente que no conozco, que dice, bueno, ¿puedo vacunarme? Sí, doctor. Y, bueno, ¿cuándo tiene la vacuna? Bueno, estoy agendado para tal día. Yo le digo, bueno, si usted está con quimioterapia, lo que hay que evitar esos días de la vacuna, darse la quimioterapia en ese momento. Ajá. Darse la quimio 2 o 3 días o 2 o 3 días después. ¿Eso para qué? Para evitar los eventuales efectos colaterales de la vacuna que puede dar, y bueno, un tratamiento de quimioterapia también puede tener Muy sus importante esa efectos información, ¿eh? colaterales agudos. Por el contrario, si estás recibiendo un tratamiento antihormonal, como se usa mucho en el cáncer de mama, el cáncer de próstata, eso no es un mayor problema. Tampoco aquel que está recibiendo radioterapia. De hecho, la radioterapia se mantuvo todo el tiempo de esta pandemia. ¿No se ha suspendido ninguno de esos tratamientos se han suspendido? Nada se ha suspendido. El Uruguay tuvo dos cosas importantes. Una, que nosotros, la enfermedad llegó más tarde acá al COVID, la Sí, epidemia. sí. Otra, que no pasó lo que pasó en otros países en el mundo. Ustedes vieron que hubieron servicios, hospitales enteros que tuvieron que dejar lo que hacían y dedicarse a tratar el COVID-19. Sí. Acá en el Uruguay, salvo el Hospital Español, que empezó a ser el centro de referencia, las demás instituciones, tanto públicas como privadas, siguieron haciendo, y dentro de la prioridad que era tratar el COVID-19, la prioridad también era tratar al paciente con cáncer, ya sea un paciente con un diagnóstico de novo, es decir, un paciente que no se conocía que tenía cáncer, pero empezó con determinados síntomas, y bueno, esos pacientes no se dejó de ver, se estudiaron, se trataron, y el tratamiento que correspondiera. Y en este escenario fue muy importante, una cosa que yo siempre insisto, son los comités de tumores o comités de órganos. Hoy día ya no debe asistir más a aquello que antes veía el cirujano y lo operaba y después pasaba el oncólogo, a revés, como hoy día están las unidades, los comités multi e interdisciplinarios, distintos especialistas, por ejemplo, una unidad de mama. En el INCA, por ejemplo, hace años que creamos una unidad de mama con distintos actores claves, como ser el cirujano, el patólogo, el oncólogo, citólogos, psicólogos. Entonces ahí analizamos el caso con todos los especialistas e interactuamos, porque al mismo tiempo damos nuestra opinión y vemos cuál es la estrategia principal o fundamental para ese paciente, que puede pasar por ser una cirugía o puede pasar por ser un tumor, un tratamiento con quimioterapia, hormonoterapia, buscando achicar el tumor, y por otro lado, como va por vía sistémica, actuando en forma temprana sobre la enfermedad microscópica que podría estar en el resto del organismo. Entonces, eso ha sido fundamental. Y no se han dejado de hacer los tratamientos tampoco. Lo que sí uno hizo fue un poco adaptar a la situación. Si tengo un paciente que era sensible, que podría hacerle quimioterapia, pero a la vez podía ser altamente sensible a una manipulación hormonal, yo podría decir, bueno, este paciente logro los mismos resultados si le trato con una manipulación hormonal y evito la quimioterapia. U otro extremo, paciente que yo podía hacer una poliquimioterapia, es decir, varias drogas, o una monoquimioterapia, una única droga con resultados similares, pero con mejor calidad de vida y mismos resultados. Bueno, me inclino por eso, y muchas veces cuando contamos con medicación, con tratamientos que son por vía oral, es decir, toman por boca, esos pacientes incluso ni llegaban al hospital de día, se hacían un examen de sangre en la ciudad, y después una cosa que se introdujo mucho, que fue muy importante, fue la consulta a distancia, la consulta telefónica. Entonces, a través de eso uno decía, bueno, está en condiciones, puede comenzar un nuevo ciclo. Eso, sin lugar a dudas, que la consulta telefónica yo creo que vino para quedarse, porque incluso mucha gente, a veces del interior de la República, que prefiere venir a Montevideo, cuando les damos esa oportunidad de tener una consulta, sobre todo aquellos que estaban en control, a través del teléfono, a través de un medio de este tipo,
lo veían, Es tan importante lo veían muy bien. lo antes posible. Exacto. Concurrir al médico, ¿no? Exacto. Yo he sabido de casos Sí. que lamentablemente, y nos tocó bastante de cerca en esta casa, hace poquito, del no ir a tiempo al médico, las cosas se han complicado. Hoy hablamos de la prevención para el cáncer de cuello de útero y quería preguntarle sobre qué tipo de prevención podemos tener para el cáncer de colon. Bueno, el cáncer de colon, así como concepto grande, la mayoría de los tumores sólidos son cánceres esporádicos. ¿Esporádico qué quiere decir? Hace un cáncer porque tiene que hacer, porque si fuera en la mujer sería cáncer de mama porque en mujer es más frecuente. El caso de cáncer de colon, bueno, porque tiene una alta incidencia. Y después están los cánceres que se dice hereditarios, pero esos son en menos del 5 a 10%. Si nosotros consideramos la mayoría que serían prevenir el cáncer esporádico, ahí hay un método que es la búsqueda de los test para encontrar sangre en la materia, que se recomienda entre los 50 y los 75 años, que debe resultar ser positivo, después se va a una fibrocolonoscopía. En este sentido, es muy importante ver con qué test se cuenta, porque muchas veces se cuentan con test que se llaman cualitativos, que dicen que sí que hay sangre, pero si nos manejáramos con eso, irían muchas personas Seguro. a una fibrocolonoscopía innecesaria. Seguro. Entonces ahí lo que hoy un día está insistiendo que hay que introducir como forma global son los test cuantitativos, que me dice, hay sangre, pero a la vez me dice la cantidad. Entonces yo digo, tengo un test que dio positivo mayor a 400 nanogramos por mililitro. Ese paciente seguramente en un alto porcentaje tiene un cáncer de colon, entonces hay que priorizar ese paciente para ir a una fibrocolonoscopía. Pero si todo hay un entorno menor, entre 100 y 400, o ni que hablar menos, esto yo podría entrar en una lista de espera, es decir, gestionar una lista de espera para pasar a ser a los 3 o a los 6 meses. ¿Y eso por qué? Digo, porque en este momento, con la pandemia, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se han basado muchas veces en analizar pocos meses, por ejemplo, marzo, abril y mayo, que sabemos que ahí bajaron todos los estudios de tamizaje. No es que se hayan dejado de hacer, pero bajaron. Pero después en junio, con una pandemia controlada, se volvió a terminar de hacer. Y si nosotros miramos toda la película del 2020, vemos que aquellos valores que se manejaron de disminución de estudios en el mundo y en el Uruguay no fue tal. A tal punto que si dijimos, ¿cuánto bajó el Papa Nicolau en el 2020? Y bueno, bajó entre un 21 y un 35%. Por lo tanto, no fue tan significativo como aquello que se decía de un 80%. Pero hay un concepto más importante que no se dice, que en el caso de cáncer de cuello de útero, que el estudio, sin lugar a duda, es el Papa Nicolau, que se recomienda entre los 21 y los 69 años. Una vez que yo tengo un Papa Nicolau normal, negativo, no tengo por qué hacer todos los años como se hacía antes. Puedo hacer un año más y si sigue siendo normal, empiezo a espaciar cada 3 años. Por lo tanto, el caso del cáncer de epidemiología no es sencilla, y si uno no tiene todos esos conceptos, a veces uno puede salir a tirar cifras que no son más adecuadas y hasta crear una alarma pública. Entonces, si yo me manejo con el trienio 2016 a 2019, si considero 3 años de Papa Nicolau versus un trienio de 2017 a 2020, la tasa de cobertura en el Uruguay en el primer trienio fue de un 57% y en este segundo trienio que marcó el 2020 fue de un 55.6%. Quiere decir que la disminución fue de un 1.4%. Por eso hay que tener cuidado cuando uno sale por los medios o por las redes sociales a tirar cifras, muchas veces en forma temprana, con datos que no están maduros. A mí me gusta siempre hablar de datos maduros y saber que el cáncer es una enfermedad, sin lugar a duda, muy heterogénea y que muchas veces puede haber cosas que llevan a uno decir cifras que después no se ajustan a la realidad. Sí, sí. A lo que es. Y de hecho en la epidemiología del cáncer habitualmente uno se maneja con cifras tanto de incidencia, es decir, los nuevos cánceres por año uno se maneja con 5 años, lo mismo que la mortalidad. Uno no toma un año, uno toma 5 años. La Comisión Horaria de Lucha contra el Cáncer tiene lo que se llama el Registro Nacional del Cáncer
que tiene datos, pero muy sustantivos, pero datos que son muy importantes y muy serios, a tal punto que a nivel mundial han sido considerados como datos clase A o clase 1. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, ellos informan datos, hace poco informaron los datos que incluía hasta el 2017, porque los datos para tener un verdadero estudio anual no se hace un día para el otro. Están lo que se llaman las buscadoras de datos, que van aportando datos y muchas veces no son completos, y hay que volver sobre esos casos para completar los datos. Y ahora un elemento muy importante que nosotros tenemos cifrada, una gran esperanza que va a ayudar a mejorar todo eso, es la historia electrónica oncológica. La historia electrónica oncológica actualmente está en la órbita de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que yo la presido, y eso nos va a permitir también sacar muchos datos, y la historia electrónica se está usando en todos los usuarios de ACE. Y hablar de ACE es decir que ahí tenemos la cobertura del 40% de la población del Uruguay. Y en otras instituciones que no son públicas también se están usando. De manera que son todos elementos que nos van a ayudar a tener un mejor conocimiento de todos estos datos. Buenísimo. Doctor, ¿sabe qué? Me imagino que en las casas nosotros mismos tenemos un montón Quedaron de preguntas más, pero muchísimas cosas, todo lo que usted habló es tan importante y de mucha información. Yo le quiero agradecer muchísimo. ¿Se da una vuelta por Artigas cada tanto o no? Sí, con frecuencia yo voy a mi pueblo natal. No va a sí. saludar a esas personas que dijeron no vengan. Ay, no seas así. No busque el yo no lío. quiero No generar busque un lío lío polémico, con Robinson en Rivera. No, por pero No, favor. Pueblito Sequeira en Artigas. Ya sé No que me la confunda. Rivera no, No Artigas. Artigas. Sí, No, porque acá Artigas, en este Sequeira. programa somos... No, con frecuencia Interdepartamental. voy a mi pueblo natal, lo quiero mucho, siempre estoy dando para adelante. Es más, cuando yo estuve la primera vez en Francia, un año, que ahí tuve un diploma también en la Universidad Claude Bernard, en mi carnet decía, voy a decirlo en español, Robinson Rodríguez, nacido en Pueblo Sequeira, Artigas, Uruguay. De manera que Está presente. está presente siempre. Perfecto. Qué bien. Gracias, Qué doctor. lindo. No, Muchas ha sido un gracias. gusto. El aplauso Buenas tardes. grande para el doctor.